Desde que falleció José María Corona, el partido veníamos intentando hacerle un pequeño homenaje, ya que no se lo hicimos en vida. Teníamos mucho interés en hacerle este recordatorio, puesto que los que tenemos ya una edad no olvidamos a José María Corona. Para nosotros, él fue nuestro maestro y creó una impronta, una forma de trabajar, una forma de entregarse, como era José María, un hombre aparte honradísimo, desprendido, una persona que no tenía ningún tipo de interés ni apego a los cargos, y aparte de eso era una persona muy austera, era un servidor de la causa, es decir, se terminaba una reunión donde había 100 personas y él inmediatamente que terminaba la reunión empezaba a recoger las sillas, a tirar las colillas a los ceniceros, es decir, que era un hombre que no iba de dirigente, él iba de servidor de todos los que estábamos metidos allí, ¿no? Entonces, esa impronta, esa forma de moverse, de trabajar, pues quedó aquí en nuestra comunidad, en nuestra región, quedó prendida en nosotros, en la forma de trabajar. Por eso nos parecía que, bueno, que lo mínimo era hacerle este pequeño homenaje. No voy a aburriros sobre la historia del Partido Comunista durante la transición aquí en Extremadura, porque ya hay estudios publicados por varios camaradas, por Pepe Hinojosa, por Juan Andrade, por Manolo Cañada, por un servidor y algunos más. Entonces, solamente voy a dar unas pinceladas de su vida. José María Corona Salcedo nació en Ayerbe, en Huesca, en la provincia de Huesca, era aragonés, en el año 43. Tiene 3 hermanos más, María del Pilar, Fernando y Alberto, pues todos físicos, químicos. Él estudió ciencias químicas y empezó a trabajar por otras regiones, como Alicante, en otras empresas, y él mismo dice que desde los 18 o los 20 años ha tenido una actitud antifranquista. Desde ese momento él ya se ve que ya mientras estudiaba la carrera ya se metió en el movimiento estudiantil y el movimiento antifranquista. Desde entonces ya empezó a luchar contra el franquismo. En el año 1972 llegó a trabajar a la industria conservera SACE de Badajoz, venía ya, como hemos dicho, pues un poco metido en el tema de la lucha antifranquista y del partido. Pronto se hizo novio en Badajoz de María Victoria Torrado Bermejo, Maribí, que era un miembro de la familia Torrado Bermejo, que también otros hermanos estaban ya en el partido y se hicieron novios al poco tiempo de llegar a Badajoz. Aquí tenemos fotos de Maribí. Maribí regentaba en esos años la librería Rayuela, en la calle Meléndez Valdés de Badajoz. Los que tenemos una edad, pues íbamos por allí, a aquella librería donde encontrábamos libros que no se veían en las librerías de Badajoz desde aquel momento. Estamos hablando del año 74, 75, libros de pensadores de izquierda, de escritores y poetas de izquierda, de escritores marxistas. Leopoldo me contaba que él también le traía de algunas librerías de Madrid, le traía cajas de libros que aquí no se encontraban. Entonces nosotros íbamos a Rayuela y allí intercambiábamos opiniones. Aquello era como una sede clandestina del partido, donde estaba Maribí, allí con su librería, pero donde también nos veíamos con José María, etc. En junio del 73, como sabéis, tuvo lugar la caída de Villanueva de la Serena y Don Benito, con el resultado de 160 comunistas detenidos en la provincia que ingresarían en la prisión de Badajoz. La organización en aquel momento en la provincia de Badajoz quedó desmantelada. Después de la caída del 73, vinieron a Badajoz a dar una conferencia a la Real Sociedad Económica de Amigos del País los escritores Manuel Vázquez Montalbán y Armando López Salinas. El primero pertenecía al Comité Central del partido y el último al Ejecutivo. Contactaron con el que entonces era responsable del partido en Badajoz, Javier Teixeira, le pidieron que les diera un nombre para que se ocupase de reorganizar de nuevo el partido en toda la provincia y ellos le dieron el nombre
pues de un estudiante de Ciencias Políticas en Madrid, que era de Badajoz, que era Leopoldo Torrado, aquí presente, Bermejo, que estudiaba en Madrid Ciencias Políticas. Le dieron el nombre de este joven a Romero Marín y este le mandó a Antonio Montoya, que era otro camarada del Comité Central del partido, por el mes de noviembre del 73, a que hablase con Leopoldo para convencerlo de que aceptase el encargo de reorganizar en la provincia el partido. Este aceptó, pero como tenía que estudiar en Madrid durante todos los cursos, pues habló con el novio de su hermana, José María Corona, y tuvieron allí una reunión los tres en Madrid y le propusieron que fuese José María el que, ya que vivía en Badajoz y trabajaba allí, pues que se encargase de esta labor. Y así aceptó José María Corona. Teixeira, bueno, en la casa donde vivía José María, junto al Hotel Lisboa, allí destituyeron ellos a Javier Teixeira, que no era un hombre muy serio en aquel momento, y eligieron, ya fallecido, y eligieron como responsable formalmente a José María. Pronto tomarían contacto en Badajoz con otros camaradas como el empresario Elías Zafra, Antonio Galván, el psiquiatra Ingelmo, etc. Leopoldo trasladaba el mundo obrero a Badajoz. José María comenzaría a reorganizar las células en la provincia desde ese momento. Estamos hablando del final del 73, principio del 74. Los camaradas lo conocíamos entonces por el nombre de guerra que era el Chino. Algunos de los presentes aquí se acordarán. Abrieron una sede clandestina del partido en Badajoz, en la calle Ramón Albarrán, y allí acudíamos a hacer reuniones, pedir información, hacer octavillas, visitar al abogado laboralista José Benítez Donoso, porque todavía comisiones no existía legalmente. Estamos hablando del año 74, 75. La organización del partido se consolidó con la celebración a finales del 75 de la primera conferencia provincial de Badajoz, de forma todavía ilegal, en la finca Las Herrerías, era un antiguo balneario de Salvaleón, propiedad de la familia Torrado, que nos la cedieron para que nos reuniésemos allí. Yo creo que la Guardia Civil nos tenía detectados, sabía que estábamos haciendo allí la reunión. Luego Leopoldo me ha contado que su hermana, su hermana era del PSOE, también hicieron otra reunión al poco tiempo o antes, también del Partido Socialista, todavía en la ilegalidad. Y allí se eligió el comité provincial y un secretario político provincial que era José María Corona. Se estaba atrayendo en aquel momento a muchos maestros, profesores, estudiantes, no solamente ya eran obreros, trabajadores como anteriormente, sino que en ese momento de la muerte de Franco, etcétera, pues estábamos entrando mucha gente que veníamos de las universidades, o eran profesores, maestros, podríamos recordar aquí a los Escobar, a Juan Robles, y en Cáceres a muchos, ¿no? Pues en aquel momento estaban entrando. Por entonces se organizó establemente en la provincia también comisiones obreras. La segunda conferencia provincial del partido se hizo en el año 76. En la Semana Santa del 77 el gobierno de Suárez legalizó el Partido Comunista y aquello abrió muchas posibilidades al desarrollo de la organización. A los pocos días de legalizar el partido se celebraron las primeras elecciones constituyentes, dieron muy poco tiempo al partido para que hiciese campaña, en la que participábamos el PC de forma apresurada y a contrarreloj. Por ejemplo, en esa campaña, pues algunos mítines muy famosos en aquel momento, como el de Don Benito. Aquí vemos a Manolo Paredes, a la derecha, con el candidato número 1 a la provincia de Badajoz, que era el ingeniero industrial Eugenio Triana, con la figura estelar de Rafael Alberti, que aquí lo veis con gorra, Antonio Montoya, que era el enlace de la dirección del partido, por aquí, y el último que vemos a la derecha, José María Corona. Otro mitin en Montijo, donde estaba también Eugenio Triana, el candidato, y vemos a José María hablándole a un público de unas 500 personas, es decir, en un salón, en un pueblo de 15.000 habitantes, acudían
500 personas, la inmensa mayoría trabajadores. Claro, luego, como diré un poco más adelante, luego nos dimos cuenta de que, bueno, de que muchos de aquellos que asistían a nuestros mítines, pues luego votaban al PSOE o no nos votaban todos al PC. Eso fue un espejismo y cuando se celebraron las elecciones nos llevamos un ligero chasco, porque ya contaré alguna cosa que se vio posteriormente. José María era un gran trabajador por la causa del partido, un hormiguita. Le dedicaba todas las horas del día, apenas dormía y visitaba todos los pueblos para organizar las agrupaciones. Se hizo cargo del partido a finales del 73 con 850 afiliados, eso es lo que decía el partido que tenía en ese momento, y llegó en marzo del 77 a los 3.500. En algunos pueblos, como Zaíno, por ejemplo, que estaba perdido al sur de la provincia, hacia Portugal, que habían estado afiliados al Partido del Trabajo, al PT, que entonces, acordaros, el secretario provincial era nuestro pasado coordinador, recordarme la memoria, el secretario provincial del PT era el que fue coordinador de Izquierda Unida posteriormente, Ricardo Sosa, efectivamente. Bueno, pues en Zaíno se pasaron en bloque 150 al Partido Comunista. Y esto era labor de José María, que iba pueblo a pueblo, hablando con la gente, reuniéndose, convenciéndolo. Otro acto, en aquel primer tiempo del partido, en este caso en Don Benito, donde vemos a Manolo Paredes y vemos a Manolo Parejo, de Villanueva, maestro de Villanueva de la Serena, que era el brazo derecho, pudiéramos decir, de José María, que cuando él se fue a Madrid luego, pues se quedó como secretario regional. Aquí vemos una de las muchas manifestaciones que se hicieron durante la transición, donde aquí a la derecha vemos a José María junto a Manolo Paredes de Don Benito, Ceferino de Monesterio, que fue alcalde de Monesterio, y al lado de Rodríguez Ibarra, nuestro diputado preautonómico Alberto Asuar. La tercera conferencia provincial del PC de Badajoz se realizó el día 9 de abril del 78. En el mismo mes celebró el partido el 9º Congreso, donde abandonó el leninismo y se reafirmó los pactos cupulares de la transición. Muchos militantes entonces abandonaron el partido. José María Corona fue elegido miembro del Comité Central del PC en ese Congreso. Sobre el referéndum de la Constitución celebrado en diciembre del 78, el camarada historiador Juan Andrade habla de la campaña del PC en la región. Entre estas muestras de adhesión destacó el espectacular mitin con Santiago Carrillo en la Plaza de Toros de Mérida, al que acudieron más de 10.000 personas. Sobre este mitin concreto hay sendas reflexiones anecdóticas de José María Corona que contribuyen a explicar este desfase entre muestras de adhesión y resultados electorales. En su testimonio, Coronas plantea en tono jocoso que si la candidatura recibió unos 22.000 votos en la provincia y al mitin asistieron más de 10.000 personas, resulta que en la Plaza de Toros estaban encerrados ese día casi la mitad de los votantes del partido, cosa que no nos creemos. Es decir, que allí acudía a ver al PC, que era el gran partido que había estado luchando durante el franquismo, durante los 40 años, mucha gente que luego no votó al PC. La segunda asamblea regional del PC de Extremadura se realizó en los salones Joife de Don Benito, en julio del año 81. La principal reivindicación era la reforma agraria integral, que como ha explicado esta mañana Felipe Alcaraz, pues parece que a Carrillo no le gustaba, por aquel toque que le dio Martín Villa, que reivindicásemos claramente la reforma agraria integral, y entonces se llamó por una reforma democrática de la agricultura. Esto habría mucho que hablar sobre ese tema, pero esa era la reivindicación principal. Estamos hablando del año de julio del 81. Vemos a José María Corona dirigiéndose a todos los delegados que estábamos allí, y vemos a José Benítez a su lado, a Paco Nogales, Francisco Nogales, Alejandro Nogales, en fin, muchos conocidos. El día 28 de octubre del 82 se celebraron las elecciones generales. José María Corona encabezó la lista al Congreso de los Diputados por el PC con el lema «Para que nada se pare», y el eje del programa era la lucha contra el paro. En estas elecciones el PSOE obtuvo mayoría absoluta y el PC se hundió por su posición
liquidacionistas en los años anteriores. Fue un gran fracaso electoral con la pérdida de más de 1 millón de votos y 19 escaños, quedando reducida la presencia parlamentaria del partido a tan solo 4 diputados. Su lema electoral había sido Juntos Podemos. Santiago Carrillo tuvo que dimitir como secretario general y lo sustituyó Gerardo Iglesias. Aquí, por ejemplo, en un mitin de esa campaña en Montijo, ya veis la cantidad de gente que acudían y todos trabajadores, pues eso denotaba el arraigambre que tenía el partido en aquellos años con la clase obrera. Pues aquí lo vemos en Montijo, está José María al lado de Nino, de Martín Romano, de un servidor y de Manolo Pozo, en un mitin en aquel momento. El día 8 de mayo del 83 se celebraron las segundas elecciones municipales y autonómicas. En la foto vemos un mitin en los salones Joife de Don Benito, presidido por José María Corona. Y ahí también vemos a Manolo Paredes, a Manolo Parejo, a Vicenta, en fin, a Isabel Torres, el otro camarada que no me acuerdo ahora el nombre, que todavía continúa activo, de Don Benito. En fin, allí se estaba reivindicando los ayuntamientos en manos de la izquierda, del Partido Comunista. En noviembre del 82, tras la dimisión de Santiago Carrillo como secretario general, es elegido para sustituirle Gerardo Iglesias, que acabó enfrentado al sector eurocomunista de Carrillo hasta la expulsión de este último en el año 85. La nueva dirección estatal del partido propuso a José María Corona que ocupase la Secretaría de Movimientos Sociales, lo que aceptó, por lo que se trasladaron a vivir al barrio de Vallecas de Madrid José María y Maribí. Corona era militante de la agrupación del PC de Vallecas y afiliado a Comisiones Obreras. Posteriormente lo nombraron secretario de Finanzas del PC y José María hizo un plan de saneamiento. El partido las arcas del partido estaban totalmente hechas polvo por las campañas electorales tan enormes que se habían hecho y no había unas deudas con los bancos tremendos. Él hizo un plan de saneamiento, comenzó a sacar a flote la economía del partido, vendieron la sede de la calle Santísima Trinidad, negociaron con el Ayuntamiento de Madrid la cesión de un solar en la calle Olimpo, donde se construyó la nueva sede posteriormente de Izquierda Unida y del PC. Montaron algunas empresas, sanearon las cuentas. Yo recuerdo, como alcalde que era en ese momento, que en Madrid pues, nos llevaba José María a visitar a una auditora que hacía auditoría para los ayuntamientos. Yo estuve con él en una auditora que era gente del partido, en el Argüello, me parece que estaba. Bueno, pues de esas había varias empresas montadas para poder recabar fondos para sanear las cuentas del partido. Entonces, el plan financiero de José María fue un éxito. En las fiestas del partido, esto como una anécdota, José María Corona, como era el de finanzas, pues en la recaudación del día de la fiesta la llevaba a 1 o las 2 de la madrugada, la llevaba consigo y como no estaban abiertos los bancos tenía que acostarse allí en la fiesta con todo el dinero del partido, hasta por la mañana que abrían los bancos. Entonces, bueno, ese era José María, no tenía ningún problema, hacía de todo, y además se arriesgaba. Maribí fue la asistenta personal de Dolores Ibárruri hasta la muerte de ella en el año 89. En el año 2002 se creó la Unidad Cívica por la República. José María fue uno de los fundadores e impulsores, su tesorero, y perteneció a su junta directiva hasta que murió. La Unidad Cívica, como sabéis, pues se creó por gente como compañeros, camaradas como José María Corona, como Víctor Díaz Cardiel, como los históricos de aquel momento, no me acuerdo ahora de... En fin, los históricos que había en el partido. En aquel momento luchar por la República no es como ahora, que ya hay mucha gente que dice que quieren la República. En aquel momento era una minoría todavía. Estamos hablando del 2002. En los últimos años participó en el programa de radio La Hora de la República, que emite Radio Vallecas. Eso también fue otra experiencia donde él ahí le dedicó mucho tiempo. También fue un asiduo colaborador y un gran amigo de Eco Republicano. También tenía mucha relación con el Ateneo de Madrid, pues un miembro de la Unidad Cívica por la República era directivo del Ateneo. José María asistía a muchas charlas y actividades del Ateneo. José María, una cosa que también queremos resaltar,
no padecía un tumor maligno de garganta, luego lo oiréis cómo hablaba. Los médicos de Madrid les decían que sí lo tenía, le hicieron una operación, él no estaba de acuerdo y le querían dar quimioterapia, pero él se negaba y se fue a un especialista de Oviedo y este le diagnosticó que tenía el mal de los cantantes, que le impedía hablar como hablamos nosotros, pero eso no quiere decir que tuviese un tumor maligno, tanto es así que él no ha muerto de eso. José María era miembro activo de la Plataforma contra la Impunidad de los Crímenes del Franquismo, que nació en el año 2010. Coincidiendo con la presentación de la querella argentina en Buenos Aires, bajo el tribunal de la magistrada José María Sarvini de Cubría, el 14 de abril de ese año. El objetivo de la plataforma es la verdad, justicia y reparación para las víctimas del franquismo. Por el desarrollo de la enfermedad de su mujer, Mariví era solidario y socio de la ACHE, asociación que promueve terapias para afectados por el corea de Huntington, una enfermedad neurodegenerativa. Pero siempre que su enfermedad y estado de ánimo se lo permitían, acompañaban a la plataforma contra la impunidad de los crímenes del franquismo en las rondas de los jueves en la Puerta del Sol, siempre con su pañuelo republicano atado al cuello y colocando banderas y carteles republicanos y memorialistas en la valla del monumento a Carlos III. Fue un hombre afable, cariñoso, comprensivo, respetuoso, comprometido y coherente con los valores del republicanismo, del antifascismo y del memorialismo. José María tenía abierta una cuenta de tweets desde el año 2016 donde iba expresando sus reivindicaciones, que todavía está abierta, todavía continúa en vigor, porque estas cuentas luego no hay nadie que las cierre, pues podéis verla, donde ahí se ve las reivindicaciones que él va defendiendo. Hacía propaganda del programa La Hora de la República, de Radio Vallecas, patrocinado por la Unidad Cívica por la República, mostraba su solidaridad con múltiples causas como los afectados de la enfermedad de Huntington, con el pueblo saharaui, con la confluencia de Unidad Popular, con las manifestaciones de pensionistas, con la reivindicación del 25 de marzo en Extremadura, con la sargento del Seprona Gloria Moreno, sancionada por luchar contra el maltrato animal, contra el vertido de desechos petrolíferos tóxicos por la Chevron en la Amazonía ecuatoriana, es decir, temas muy ecológicos también, para que le retiren la medalla al torturador Billy el Niño, para exigir un referéndum sobre la monarquía o la república, para pedir a la ministra Margarita Robles la readmisión en el ejército del exteniente Luis Gonzalo Segura, denunciando que 13 países de la Unión Europea están explotando un agujero legal para socavar la prohibición a los pesticidas que están matando a las abejas, etcétera, etcétera. El último tuit registrado desde el día 24 de julio de 2018, 13 días antes de su muerte, y decía: este referéndum es un sueño que llevamos años persiguiendo. Los Borbones se han hecho ricos a nuestra costa. ¿No crees que ha llegado la hora de decir basta? El 6 de agosto del 18 fallecía José María de un infarto fulminante en su casa. Había estado cuidando hasta el último momento de su compañera Mariví, también enferma. Los hermanos de Mariví se la llevaron a Badajoz, donde vivió en la residencia Puente Real hasta que falleció el 28 de noviembre del 18, a los 3 meses y medio de José María. Otra foto de José María con los compañeros de la Unidad Cívica de la República. Pues imagino, Leopoldo, que esto será un librito donde habéis recogido pues, algunas de sus memorias. Se llama El propagandista de cobre. Y este ha sido José María Corona Salcedo. Aquí podíamos leer pues, los recordatorios que le escribieron ese día Miguel Pastrana de Almeida, de la Unidad Cívica, el Eco Republicano, de Víctor Díaz Cardiel. No quiero aburriros, pero ese fue uno de nuestros grandes maestros que tenemos que recordar porque, como dice Bertolt Brecht, estos son los imprescindibles. Este hombre es lo que hace falta en el Partido Comunista, hombres y mujeres como fue José María Corona, que nos sirvan como estrella para continuar su camino. Un hombre que nunca se rindió, siempre lo veíamos optimista y siempre te daba ideas. Pues en vuestra región podéis mover este tema, podéis ahora lanzaros en esta campaña. Él siempre animándonos a todos nosotros
para que no desfalleciésemos. Ese fue José María y por eso lo mínimo que podíamos es recordarlo en una escuela como la de hoy. Nada más.